Yo suelo repetir en mis clases que no soy un devoto de la Constitución del 91. Yo, eh, eh, con pocas excepciones, encuentro que la Constitución del 91 fue un paso adelante en el desarrollo del derecho en Colombia y que en función de los avances de la Constitución del 91, pues el país ha logrado mirar horizontes distintos que no tenía claros antes de que se produjeran esas reformas del 91. Sin embargo, también suelo repetir que del 91 a hoy se han producido muchas reformas, más de la cuenta, incluso muchas contrarreformas. Probablemente ninguna constitución en la historia de Colombia ha tenido tantas contrarreformas como esta del 91. Eh, yo no me asusto con la idea de que las reformas se, se produzcan reformas a las constituciones. A mí me parece que estamos viviendo un tiempo en que los cambios son tan veloces, tan sumamente veloces, que las normas tienen que ajustarse a los hechos, porque si las instituciones no se conectan con la realidad social, con la vida cotidiana de las personas, pues simplemente no funcionan. Y esa ha sido una de nuestras tragedias, que como somos más importadores de derecho que productores, y, y le damos más importancia al derecho que se produce afuera que al que hemos producido adentro, que es bien importante. Entonces, seguimos cabalgando sobre la idea de una rigidez constitucional que me parece que no es oportuna desde el punto de vista histórico para los tiempos actuales. Yo suelo discutir con mi directo amigo, el Alfonso Gómez Méndez, con quien me reúno a menudo. Tal vez alguna vez también lo discutí con Mauricio González. Ojalá pueda discutirlo pasado mañana con otro gran amigo que es el magistrado Enrique Ibáñez. Eh, yo, yo creo que la mejor manera de conservar una buena constitución es a través de sus oportunas reformas. No me asusta que se reformen. No creo que las constituciones deban ser tan sumamente rígidas o tan poco flexibles en tiempos en que los cambios son tan veloces que no podemos permitirnos el lujo de dejar que las normas vayan tan detrás de los hechos las abandonen y las superen. O sea que yo sí creo que, que las reformas se deben hacer, y por eso me parece que el tema de la teoría de la sustitución de la Constitución la rigidiza de una manera tal que quizá por esa misma razón no ha podido consolidarse en la forma que se deben consolidar las jurisprudencias. Encuentro muy valiosa la intervención de Mauricio González sobre el tema, y la encuentro suficientemente crítica, con una crítica constructiva que vale la pena destacar, y me permito hacerlo, dejar constancia de eso, porque ahí puede haber puertas para que hacia adelante eh, superen dificultades que hasta ahora parecen de que han sido insuperables. Pero el tema de las reformas y de las contrarreformas afecta, entre otros temas, de la organización del territorio, del ordenamiento territorial. Es un buen ejemplo de las contrarreformas que ha habido a lo largo de estos años, tanto desde el punto de vista del derecho legislado como desde el punto de vista del derecho judicial. El tema del ordenamiento territorial es un tema en donde hemos contrarreformado muchas de las cosas que Constituyente formuló en el 91, o las hemos dado escritas sin ningún tipo de desarrollo en ley ni en la jurisprudencia. Pero antes de entrar a hablar de eso, yo quisiera hacer una referencia
a partir de una afirmación que hizo Jorge Enrique Ibáñez, que me pareció de la mayor importancia, cuando mencionó que la sociedad civil se había comprometido con los desarrollos políticos de de la Constitución del 91. Y quiero hacer una referencia a eso, pidiéndole disculpas al auditorio en general, a los panelistas que me antecedieron en el uso de la palabra y a los que van a venir después, porque voy a hacer una referencia de tipo regional que no soy capaz de evitar, y que me parece que no debo evitar, incluso siento una especie de obligación moral, de obligación política, de obligación jurídica, de obligación ética incluso, al decir que en el proceso que se produjo hacia 1991, tuvo que ver mucho la sociedad civil colombiana, o por lo menos se comprometió mucho la sociedad civil, perdón, la sociedad civil tolimense, que en 1986 se sentó a deliberar sobre lo que pasaba en el país y decidió escribirle una carta abierta a los colombianos, en donde pedía la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que, que pudiera superar semejante cantidad de problemas que se le vienen encima a los colombianos cotidianamente. Yo recuerdo que la problemática de ese tiempo era una problemática que pesaba físicamente sobre los hombros del ciudadano colombiano de a pie, del ciudadano de la calle. Veía que entre las múltiples violencias, el narcotráfico, la guerrilla, entre eso y la corrupción galopante, entre eso y la desconfianza que tenía cualquier ciudadano en las instituciones, se reunió el sector privado regional y envió una carta a los colombianos que fue publicada por la prensa nacional en febrero, creo que fue el 6 de febrero de 1987, en donde se pedía la convocatoria de una asamblea constitucional. Ese es un antecedente no solo muy poco conocido, sino muy poco comentado, muy ignorado en la historia del derecho y en la historia de la política de este país. Pero ahí está. Yo me permití publicar hace algunos años, lo dirigía la revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, me permití publicar en la revista esa carta abierta, esa declaración, esa declaratoria del sector privado del Tolima del año 1980, 3 años antes de que se convocara, de que se produjera la Asamblea eh, Constituyente del 91. Creo que yo debo decir eso. Quizá cometimos un error en ese tiempo. Yo me siento vinculado a ese proceso. Recuerdo que hay personas que colaboraron de manera muy especial en ese proceso, algunas, por cierto, vinculadas a la Universidad de Ibagué. Cardenales Cruz fue una de ellas. Recuerdo la memoria de un jurista muy importante de entonces, que se llamaba Luis Hernando Rodríguez Arteaga, Luis H. Rodríguez Arteaga, que contribuyó mucho en la redacción incluso de ese documento, y se produjo, incluso no juristas también colaboraron en eso, y se produjo una declaración, repito. Cometimos el error de no enviarle la carta al presidente Barco, porque si le enviamos al presidente Barco, probablemente el presidente Barco responde cualquier cosa que hubiera respondido, sería bienvenida y tendría más un peso en el desarrollo histórico ese hecho, que si no lo tuvo. Dirigimos la carta abierta a los colombianos, y ustedes saben que una carta abierta es una carta que va dirigida a todos y por lo tanto a nadie. Y eso quizá la hizo que quedara un poco vacío. Pero bueno, la carta está ahí, debe reposar en los de la Cámara de Comercio de Ibagué, de otras instituciones, de Tolima, de la Asociación para el Desarrollo, en fin. La pongo de presente porque es un hito que me parece a mí que la juventud universitaria, a la cual fundamentalmente nos estamos refiriendo, nos estamos dirigiendo hoy, debe conocer el antecedente. Y además pongo de presente una cosa, que en esa
en esa carta abierta a los colombianos se formulaba una propuesta. La carta no formulaba propuestas concretas, salvo esa probablemente, porque lo que hacía era pedir la convocatoria de la constituyente y dar las razones para que esa convocatoria, por las cuales esa convocatoria debía producirse. Pero sí formuló una propuesta, que fue la separación de la función constituyente, separación entre la función constituyente y la función legislativa desde el punto de vista orgánico, que fuera un organismo, un órgano, el que se encargara de la función constituyente y otro el que se encargara de la función legislativa, que hubiera una separación orgánica en ese sentido, que el Congreso de la República dictara las leyes y que una asamblea constitucional, por ejemplo, se encargara de las reformas de la Constitución, reformas. Esa propuesta nomás, por ejemplo, haría innecesaria todo este debate que se ha venido produciendo en torno a los últimos 10, 15 años, desde el año 2003, como lo dijo Mauricio González ahora, y es necesaria todo ese debate en torno a la teoría de la sustitución. La propuesta permitiría que por una vía se evacuaran las reformas constitucionales y por otra la, eh, la adopción de las leyes. De manera que quiero hacer esa referencia que me parece que es importante y que quizá me permitiría invitar a las universidades, a la Universidad de Ibagué, a la Universidad del Tolima, aquí están los rectores, para que de pronto se discutiera un poco sobre ese tema, porque estamos frente a dos universidades regionales que con las cuales debemos colaborar en el rescate del pensamiento regional. Yo suelo repetir, como tolimense que soy, suelo repetir que el gran activo que tiene el Tolima a lo largo de su historia es el activo, el activo espiritual, es el hecho de que ha sido una tierra de pensamiento, una tierra de pensadores, una tierra de juristas, de artistas, de escritores, el arte, la música, el pensamiento ha sido el activo espiritual del Tolima y eso hay que rescatarlo. En 1910, ahora que se hablaba de la Asamblea del año 10, con la cual a mi juicio comenzó el siglo XX en Colombia, la reforma del 10, la constituyente del 10 nacionalizó, como ya se dijo aquí, la Carta del 86. Bueno, detrás de esa reforma hay un jurista tolimense muy importante que se llamó Nicolás Esguerra, de su familia, toda era del norte del Tolima, del Fresno, en fin. Su acudiente en Bogotá cuando fue estudiante de Derecho fue Manuel Murillo Toro, que es uno de los grandes pensadores del Tolima en el siglo XIX, y bueno, su criterio estaba por detrás de la Asamblea Constituyente de 1900. Luego vino la gran reforma de la República Liberal, en donde eran todos tolimenses, empezando por Alfonso López, el presidente de la República, y claro, por su ministro de gobierno, el maestro Darío Isquia, pero ahí estaba toda una gente que yo me he permitido denominar como un grupo, como una escuela de pensamiento, la escuela del Tolima, que inspiró López y de la cual fue protagonista fundamental el maestro Echandía y otra serie de juristas importantes en ese mismo periodo. Por ejemplo, el maestro Castilla, el maestro Bonilla, eh, convocaron a un gran Congreso Nacional de Música, el más importante que se hizo en el siglo XX, en Ibagué, en 1936, coetáneo con estas reformas constitucionales del año 36 que hicieron López y Echandía. Ese era el pensamiento tolimense, el presente a nivel nacional y de esas constancias históricas. No somos muy conscientes los tolimenses de hoy, después del año 36, para esa reforma de la cual han hablado esta mañana todos, para esa propuesta de reforma que se llamó la pequeña constituyente, por ejemplo, la de
del presidente López Miquelsen. El presidente López Miquelsen convocó unos juristas para que formularan las propuestas. Por cierto, el doctor Hernando Hernández, todos miembros de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Esa comisión de juristas se llamó Comisión Echandía, porque la presidía el maestro Darío Echandía, tolimense, expresidente de la República. Su pensamiento quedó plasmado también en esa reforma que finalmente no prosperó por razones que ya se han explicado hoy por parte de los anteriores panelistas. Y bueno, todo eso desembocó en esta propuesta de los Tolima a los colombianos en 1987, antes de que se produjera otro movimiento, cualquier otra movilización social, cualquier otra reflexión que después, por cierto, fueron frecuentes. Entonces, yo invitaría cariñosamente a las universidades regionales a que hiciéramos eventualmente un seminario sobre estos temas que tienen que ver con el pensamiento tolimense del siglo XX, que arrancan en la reforma, en la constituyente de 1910 y terminan con esta propuesta que los tolimenses formularon para la convocatoria de la Asamblea de 1991, que repito, no aparece registrada en la historia oficial del país, en la historia de la política. Quiero también señalar que como lo dije hace un momento, que a mí no me asustan mucho la posibilidad de que haya reformas frecuentes en las constituciones, y lo dije porque me llamó la atención las afirmaciones que se hicieron hace un rato sobre comparando el caso colombiano de los Estados Unidos. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen una constitución que ha tenido enmiendas mínimas en casi 200 años, no sé cuántos años tenga la constitución gringa, pero son tal vez más de 200 incluso, y evidentemente no ha tenido modificaciones. Yo no creo que eso se deba a la estabilidad de los Estados Unidos. Yo creo que la estabilidad de los Estados Unidos se debe a que las constituciones de los estados, de California y de Maine, de Kansas y de Florida, se modifican todos los años. Allá la que no se modifica es la Constitución de la Unión, porque es metodológicamente muy difícil, políticamente muy difícil que se modifique una Constitución que prácticamente requiere unanimidad para modificarse. Pero en California se modifican a menudo la Constitución de California, es que allá son federales, no es como aquí que somos supuestamente unitarios, allá son federales y entonces hay constituciones en cada uno de los estados de la Unión Norteamericana. Y repito, la de California o la de Oregon o la de Kansas o la de Maine o la de Virginia se modifican a menudo tanto como se pueden modificar aquí en Colombia, por ejemplo, y probablemente a eso se debe más la estabilidad gringa que al hecho de que no se modifique la Constitución de la Unión. Pero en fin, esas eran unas constancias que quería dejar a propósito de los temas que oí esta mañana, que por cierto, creo que enaltecen el evento, la brillantez con que fueron expuestos, por la lucidez que llevan consigo en su vida profesional y en su obra los doctores Ibáñez, Gómez y González, quienes no solamente me unen razones de amistad personal, sino de admiración. Yo suelo también repetir que este país viene pidiendo descentralización desde los años 60, es decir, hace más de medio siglo. En Colombia se viene pidiendo descentralización porque los colombianos consolidaron un sistema fundamentalmente centralista, a ultranza centralista, debido a que la Carta del 86 surgió fundamentalmente contra una supuesta anarquía de la Carta del 63. En 1863, como todos
sabemos, se produjo la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, fundamentalmente federal, muy influida por la Constitución norteamericana, la cual se hizo para unir a los Estados Unidos. Ojo con eso, el federalismo gringo nació para unir a los norteamericanos, para unirlos en función de sus diferencias, en torno a sus diferencias, pero para unirlos manteniendo en cada uno de los estados soberanía, autonomía, en fin, la residualidad, el principio de la residualidad fue clave para la Constitución norteamericana. En cambio, el federalismo en Colombia no se hizo para unir a Colombia en torno de nada, sino para fortalecer las nacionales. Hay un libro famoso de Indalecio Líbano Aguirre, que era historiador y también jurista, en donde hace mención a eso. Bueno, a lo largo de varios de sus libros hace mención a eso, y queda claro cómo mientras el federalismo gringo sirvió para unir a los norteamericanos, sirvió para consolidar élites regionales, es decir, para dividirlos, para segmentizarlos, para construir compartimentos estanques. Como reacción a eso, la Constitución de 1886 terminó haciendo del centralismo un baluarte de tal fortaleza que resultó siendo inexpugnable. Y a pesar de la frase que unos atribuyen a Núñez, yo no sé si sea ciertamente de Núñez o no, nunca he podido comprobarlo, pero alrededor de la célebre frase aquella de la unidad política o de la centralización política y la descentralización administrativa, que repito, algunos le atribuyen a Núñez, pues en torno a esa frase se consolidó la centralización sobre todo, sobre todas las cosas, y la descentralización terminó convertida en una especie de apellido o de hijo o de hija legítima de la centralización, pero la descentralización administrativa solo se concibió como un, 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 un elemento adláter de la centralización misma. La descentralización es apenas un mecanismo para administrar algo que políticamente tiene que estar centralizado, y fue tal la fortaleza del principio unitario que se consolidó de una manera que, lo repito, como algo inexpugnable. A nadie se le ocurría pensar en otros términos, y en general las reformas que se hicieron en el siglo XX no, no incidían para nada en el tema del unitarismo político, del centralismo político, simplemente trataban de descentralizar más, porque la gente comenzó en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, a pedir descentralización. Los años 60, repito, fueron activos en eso, y tal vez por esa misma razón la reforma del 68, de 1968, una reforma que le abrió la puerta a la descentralización administrativa un poco más, o un poco más no. Fue la primera vez que realmente se abrió un poco el tema, tanto en la Constitución como en las leyes, como en la jurisprudencia. Hay otro jurista tolimense ahí muy importante, dos juristas tolimenses muy importantes que tuvieron que ver con toda esta reforma administrativa de 1968, 69, que fueron los doctores Jaime Vidal Perdomo y Álvaro Tafur Galvis. Tafur libre todavía, Jaime Vidal Perdomo murió recientemente, pero tuvieron que ver con esa reforma administrativa de 1968, que fundamentalmente cabalgó sobre una cosa que se llamó la descentralización funcional. Ustedes, los estudiantes de Derecho, la conocen, en fin, la trabajan en el derecho administrativo, la descentralización por servicio. Esa aparece por esa época y aparece como para consolidar, o mejor, para abrir la puerta hacia un escenario que permitiera soltar un poquito la rigidez de la unidad política por la vía administrativa de la descentralización por servicio. Sin embargo, no fue suficiente, porque
porque la unidad política seguía siendo casi que igual de fuerte a lo que había sido históricamente hasta entonces, y por esa misma razón la gente siguió reclamando descentralización, pero siguió reclamando descentralización con algún contenido político, no necesariamente para administrar, con algún contenido político, y eso no era fácil implementarlo en vigente. Lo quiso romper, como se dijo ya hoy, el presidente López Miquelsen cuando fue la Asamblea Constituyente para dos cosas, una de las cuales era precisamente la reforma al régimen dictatorial. Ya los doctores Ibáñez, Gómez y González comentaron la suerte de esa reforma y por lo tanto voy a insistir en eso, pero la gente siguió reclamando descentralización con algún contenido político. Se comenzó a acuñar una frase que no se la inventó nadie, salió sola del espíritu de los colombianos, así se hablaba en la prensa del centralismo asfixiante. Ese centralismo asfixiante provocó que se hicieran cosas como, por ejemplo, la creación de unos cuantos departamentos en ese periodo de la segunda mitad del siglo XX. Se crearon departamentos como el Quindío, como Risaralda, como Sucre, como Córdoba, como el Cesar, en fin, que de alguna manera lo que hicieron no fue realmente descentralizar con contenido político, sino trasladar de Bogotá a Armenia, o de Bogotá a Valledupar, o de Bogotá a Sincelejo, el centralismo nacional, el centralismo político, porque los departamentos históricamente han sido eso, han sido eh, instituciones que no están pensadas para descentralizar, están pensadas para trasladar a los territorios la centralización política. No en vano los departamentos los ocupó Napoleón Bonaparte, y es difícil pensar que a Napoleón se le ocurriera algo para descentralizar. Por lo tanto, eso llegó así hasta los años 80, cuando la situación se comenzó a ser insostenible y el presidente Belisario Betancur decidió abrir una puerta más con la elección popular de alcaldes, a la cual también han referido ya mis asesores en el uso de la palabra, que terminó, para usar la frase del maestro Chandía, quebrándole una vértebra más a la Constitución de Rocío. Fue aún insuficiente, y por eso la Constitución del 91 llevó hasta, fue más allá de la elección popular de alcaldes a la de gobernadores, y construyó todo el título, todo un título de la Constitución sobre el tema territorial, que es el título que está ahí y que se ha venido desarrollando en términos que me parece a mí que han sido más modestos que felices, para decirlo de alguna manera, para no decir que regresivos, en fin, pero han sido más modestos. La Carta del 91 incorporó constitucionalizó por primera vez el concepto de autonomía territorial. Y así como decía Mauricio González ahora, que es absolutamente casi que risible decir que al constituyente del 91 se le olvidó el título 14 para hablar de la sustitución de la Constitución, cuando era lo que estaban haciendo en ese momento los constituyentes. Tiene razón él cuando dice, pues no se les podía olvidar eso porque estaban haciendo y tenían que prever que en el futuro podría volver a presentarse lo que ellos estaban haciendo en el presente. Así como es casi risible pensar en que al constituyente del 91 se le olvidó el título 14 para hablar de la sustitución, también es casi que risible pensar que al constituyente del 91 se equivocó y incorporó el tema de la autonomía territorial como un sinónimo de descentralización, que es lo mismo, descentralización que autonomía. Pues no, el constituyente no se equivocó, no le pareció que fuera lo mismo, son dos cosas distintas, y como son dos cosas distintas, hay que tratarlas de manera distinta.
eso no lo suele hacer, no lo ha solido hacer la ley, ni la jurisprudencia bien, ni la doctrina en su totalidad. Claro que hay doctrina que habla de eso con autoridad y con suficiente claridad, pero hay doctrinas a los cuales les parece que la autonomía y la descentralización son sinónimos, en cuyo caso el artículo primero de la Constitución sería tautológico, descentralización y autonomía. Bueno, son dos cosas distintas y por eso, incluso para los estudiantes de Derecho, vale la pena decirles un poco en caricatura que mientras la descentralización pone trasladar competencias del centro a la periferia, la autonomía supone reconocer derechos en la supuesta periferia y reconocer esos derechos en el texto de la Constitución. Eso ya supone una diferencia grande. Sin embargo, para el tema regional, el constituyente del 91 diseñó un mapa que no era fácil diseñarlo y no quedó suficientemente claro. En la constituyente del 91 había delegados altamente conocidos por su vocación regional, por ejemplo, como Orlando Fáez Borda, pero también los había conocidos ampliamente por su vocación departamentalista como Gustavo Zafra, incluso municipalistas como Jaime Castro, y ese mapa no logró terminar suficientemente bien dibujado en la constituyente. Este es un país de regiones, creo que nadie lo discute, probablemente discutimos cuáles podrían ser las reuniones, cuántas podrían ser las regiones, hasta dónde iría una región u otra, pero que discutamos que Colombia sea un país de regiones, yo creo que esa es una discusión. O sea, colombianos en general aceptan que pueden coger con la mano lo caribe y lo paisa y lo caucano y lo llanero sin ningún problema. A lo mejor discutimos hasta dónde viene la región Caribe, pero no que exista la región Caribe, eso no lo discute nadie. Sin embargo, el mapa de la región quedó mal diseñado porque la Constitución lo entiende como la unión de departamentos. Dos o más departamentos se necesitan para conformar una región y esa sola figura de entrada hace imposible que se construyan las regiones desde el punto de vista jurídico como están construidas desde el punto de vista sociológico o como deben construirse desde el punto de vista político. La región Caribe tiene diferencias, hay opiniones sobre la región Caribe, pero en general se coincide en que costa norte de Colombia constituye, conforme la región Caribe. Podría conformarse allí con cierta facilidad una región. Sin embargo, como a la costa Caribe se asuma el departamento de Antioquia en todo lo que es Urabá, pues entonces no se puede hacer la región Caribe porque sería con un pedazo de Antioquia y la Constitución dice que deben ser dos o más departamentos. Todo lo ocurre con el Magdalena Medio, donde probablemente una región muy clara, pero sería la suma de 8 pedazos de departamentos y eso de otra manera no se podría consolidar. El macizo colombiano, en fin. Entonces, no quedó bien diseñada el mapa en ese sentido y por lo tanto ahí habría que ver cómo se mejora ese diseño en una reforma constitucional que habría que diseñar muy bien porque de alguna manera puede también pasar por el tema de la sustitución y eso ahí comienza a enredarse, aunque como dije ya antes, en la intervención de Mauricio, pues hay propuestas bien interesantes.
Lo que sí resulta suficientemente claro desde el punto de vista de la ordenación del territorio es que la Constitución del 91 es municipalista. Así como es ecológica, es también municipalista. Tal vez en el municipio sí queda clara la presencia de la autonomía territorial de la cual estamos hablando, y a pesar de eso también ha habido intentos para reformar. Ese acto legislativo, no recuerdo el número, se me acaba de venir la cabeza el acto legislativo, creo que es el acto legislativo número 1 del 19, o no sé si 4, el acto legislativo que reformó que fortaleció la Contraloría General de la República, es del año 19, me parece que es el número 1 del año 19, que tiene además sentencia de la Corte, la 140, todas con salvamento de votos en esa materia territorial. Pero ahí, por ejemplo, pudo haber una sustitución de la Constitución, porque se estaría violando la autonomía territorial con esa recentralización que se hizo a favor de la Contraloría General de la República. Eh, eh, y esas autonomías territoriales en dónde van a quedar. Y lo que hace realmente el acto legislativo número 1 del 19 es, es lesionar la esencia del principio constitucional de la autonomía. Pero bueno, no entremos en ese debate específico. Lo que sí es claramente más, tiene mayor claridad en la Constitución es la autonomía del municipio, autonomía local. Incluso la Constitución del 91, de alguna manera, y sus primeros desarrollos, invitaron al país a crear municipios. Se bajaron los requisitos para la creación del municipio. La ley 136 del 94, por ejemplo, que fue el primer desarrollo de del primer desarrollo legal de la Constitución en esa materia territorial, establece unos requisitos para la creación de municipios, en fin, y fortalece el tema de la vida municipal de una manera muy importante. Bueno, pues de ahí para acá hemos comenzado a contrarreformar también esas tesis, y la invitación a crear municipios que formuló el constituyente del 91 empezó a tirarse regresivamente, y de ahí para acá, pues, las normas que se han venido dictando desde el punto de vista legal han sido regresivas en general, eh, y a la Corte Constitucional también en general le han parecido exequibles. En fin, ese también ahí puede ser otro debate. Pero sí creo que sigue siendo vigente la idea de que la Constitución del 91 municipalista, y de que sigue siendo necesario, indispensable municipalizar a Colombia, no tanto para llevar el Estado, como suelen decirlo muchos políticos, para llevar el Estado a esa Colombia profunda en donde no hay Estado, sino para crear el Estado en esa Colombia profunda donde no hay Estado. Eso de llevar el Estado a la Colombia profunda, un poquito de mago. Es llevar el Estado a Guainía o a la Colombia profunda, que es llevar el Estado, mandar el ejército, mandar a la policía, poner un instituto descentralizado para que haga la reforma agraria. Y eso no es llevar el Estado, ni es fácil llevar el Estado a ninguna parte. Pero crear un municipio sí es construir Estado. Y y crear un municipio en esa Colombia profunda sí es claramente construir Estado de la mano de la gente que allí vive. Construir un Estado a imagen y semejanza de sus propios habitantes, sean colonos, sean tribus originarias, qué sé yo. Construir un Estado es construir municipios, porque de alguna manera el Estado se construye así de abajo hacia arriba. Había un
un jurista vallecaucano, que por cierto fue ministro de Belisario Betancur en el partido de elección popular de alcaldes, que tenía una frase que decía así: la, las instituciones se construyen de abajo hacia arriba, como crecen los árboles, como crecen los niños, como así se deben armar las instituciones. Y eso es lo que no hemos podido hacer en esa Colombia profunda, debiéndolo hacer. La única manera de hacerlo es a través de la construcción de Estado por la vía del municipio, y puede hacerse construyendo un municipio, repito, a imagen y semejanza de la gente que vive, del colono, del visitante o del aborigen de la zona. Porque allí se podría construir una institucionalidad con un régimen específico para la zona. No tiene que ser el mismo régimen el que gobierne al municipio de Ipiales, que al que gobierna el municipio de Uribia, en La Guajira. Son tan distintas esas realidades. Podría ser uno el régimen de gobierno del municipio de Uribia y otro distinto el régimen de gobierno del municipio de Ipiales. Eso se puede hacer de acuerdo con la constitución vigente. Ni siquiera hay que reformar, basta con dictar una ley como lo autoriza el artículo 320 de la Constitución. Y lo mismo pasa para construir, lo mismo pasa con la construcción de municipios en la Colombia profunda, en cualquiera. Mire, es que el municipio, por ejemplo, el departamento del Pichada, por ejemplo, que es tal vez de los más grandes que tiene Colombia, el Amazonas, cada tiene cuatro municipios no más. Es decir, cualquier municipio del Pichada es más importante que el departamento, es más grande en términos de extensión geográfica que el departamento de Cauca. ¿Eso qué es? Municipio, no puede ser un municipio, porque el municipio supone que debe ser una organización institucional próxima, cercana, vecina al ciudadano. Pues un municipio que sea más grande que el departamento del Valle del Cauca no puede ser cercano a nadie, y menos en un país en donde en esas zonas no existen suficientes vías de comunicación para que garanticen esa propiedad. Entonces, lo que el país necesita es construir municipios. Yo suelo decir en mis clases en caricatura que en este país sobran ministerios y faltan municipios. Me parece que es la decisión política más importante que se puede tomar en materia de ordenamiento territorial en Colombia, es la de inducir, la de empujar, la de fomentar la creación de municipios, claro, en la Colombia profunda, pero en todas partes. Yo suelo también repetir que en Francia, por ejemplo, que es un país centralista, por un ejemplo de centralismo político en el mundo contemporáneo, por lo menos en Occidente, es Francia. Y en Francia hay cerca de 30.000 municipios. En España, que es un país del cual los constituyentes colombianos tomaron la idea de la autonomía territorial. En España hay más de 10.000 municipios. Y esa idea autonómica de la Constitución española estuvo en la mano de los constituyentes del 91 y la tomaron justamente de allá. Pues allá hay municipios, no solo hay 10.000 o más, hay municipios de 100 habitantes. ¿Por qué no pegar aquí? Aquí lo buscamos a 7.000 y le parecieron muchos a los gobiernos, no al gobierno, a los gobiernos de turno, de todos los tiempos. Porque aquí, desde el 91, cuando la Asamblea Constituyente eh, estableció la descentralización y la autonomía territorial como principios fundamentales del Estado colombiano, esos principios del artículo primero, de ahí para acá hemos venido cada día que pasa aproximándonos a una recentralización y a una represidencialización que no se ha venido deteniendo desde entonces hasta hoy. Venimos en ese proceso. Y así como el famoso acto legislativo número 3 del año 93,
Fue a los 2 años de aprobada la Constitución, fue la primera contrarreforma. Ahora, en el año 21, ha habido también intentos de contrarreforma. Ese artículo, ese decreto 575, como que es el decreto 575 de este año, que es el que estableció la asistencia militar para casi para medio país, sería de recuperación del orden público. Es un intento de transformar la Constitución por la vía de un decreto ordinario, es decir, apelando a lo que los juristas llaman la elusión constitucional. Pero bueno, ese también es otro debate. Insisto en que el tema municipal es el tema que el país debe recoger, recuperar, para jalar el hilo perdido de la autonomía territorial que el constituyente del 91 quiso incorporar en el texto superior, y que a partir de ese hilo perdido podemos reconstruir un país que desde abajo hacia arriba pueda encontrar instituciones que se parezcan a sus ciudadanos y que por lo tanto a sí mismo puedan funcionar, a sí mismo funcionar. Hay una frase de William Ospina que yo repito mucho. William Ospina sostiene que también es un escritor tolimense. Vuelvo a ponerlo de presente porque cada que hablamos de un tolimense sale por delante la perspectiva como, como pensador, artista, como escritor, el pensamiento. La frase suya, él también la repite: este país ha venido creciendo con el centro de gravedad situado afuera. Aquí nos han sacado el centro de gravedad varias veces. Yo creo que el país necesita recuperarlo. Y una de las formas de comenzar a pensar en esos términos es construyendo Estado de abajo hacia arriba, y eso comienza por el mismo. Yo no sé si me estoy extendiendo más de la cuenta, me quedan ahí en un par de cosas, pero prefiero dejarlas para si hay tiempo para debate, porque me parece que en este tipo de eventos el debate, la controversia, las preguntas son más importantes que los monólogos. Muchas gracias al doctor Gallo por la, la palabra que ha otorgado, por la moderación, y a los organizadores una vez más por la amable invitación que me hicieron.